A pesar de los pesares de Maduro, de Gustavo Petro, en las últimas horas el Pentágono ha confirmado que se ejecutaron ataques en contra de 2 embarcaciones que han dejado 5 muertos. El primero antes de un discurso de Donald Trump. La segunda operación militar ha sucedido horas después de los nuevos señalamientos de Estados Unidos contra Petro, el presidente de Colombia. Guerra en contra del narcotráfico emprendida por los Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico. Vamos a abrir el debate. Esto es Ángulo. Bienvenidos. Estados Unidos amplía sus operativos contra el narcotráfico. El secretario de Guerra Pete Hegseth confirmó el ataque a una segunda embarcación en el Pacífico Oriental. En su red social aseguró que transitaba por una ruta conocida de tráfico de estupefacientes y transportaba narcóticos. Las 3 personas que estaban a bordo del buque murieron en el operativo. El Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. Una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Horas antes, el secretario de Guerra de la administración Trump confirmó un operativo que tuvo lugar el pasado 21 de octubre también en el Pacífico y dejando a 2 narcoterroristas muertos. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada, que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Durante el ataque realizado en las aguas internacionales, había 2 narcotraficantes a bordo. Ambos terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Pero la destrucción de ambas embarcaciones no son los únicos operativos que adelanta Washington en el Pacífico. Los golpes al narcotráfico y los cárteles criminales iniciaron bajo la Operación Víbora del Pacífico, diseñada para reforzar la seguridad y vigilancia en el Pacífico Oriental, tradicional corredor de tráfico de cocaína desde Colombia, Perú y Ecuador hacia las costas estadounidenses. Según la Guardia Costera, la operación integra recursos terrestres, navales y aéreos con la participación de 220 embarcaciones, 185 aeronaves y cerca de 1.300 lanchas rápidas. Involucra además coordinación interinstitucional e internacional con la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur. Desde el inicio del operativo, uno de los más grandes recientes en la región, han sido incautados más de 45.000 kilogramos de cocaína. El 80% de las incautaciones de drogas ilícitas se producen en el mar. La Guardia Costera de Estados Unidos está intensificando las interdicciones marítimas en el Pacífico Oriental para frenar a los cárteles y las organizaciones criminales, frenando así el tráfico de drogas y personas antes de que llegue a las costas estadounidenses. La ofensiva ha tenido lugar en una zona estratégica. Las aguas internacionales del Pacífico Oriental se han consolidado en los últimos años como uno de los principales corredores marítimos utilizados para el tráfico de drogas sintéticas y cocaína desde Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos, según datos del gobierno estadounidense. Desde agosto hasta el 15 de octubre, las incautaciones se produjeron durante 34 acciones de interdicción ejecutadas en aguas internacionales. De acuerdo con el vicealmirante Jeffrey Novak, subcomandante del área del Pacífico de la Guardia Costera, el promedio diario de sustancias prohibidas incautadas superó los 725 kilos, lo que da cuenta del volumen de narcóticos transportados por estas rutas. El 9 de septiembre, las autoridades estadounidenses informaron que destruyeron un barco cargado con cocaína y arrestaron a 7 presuntos traficantes en esta operación marítima de gran escala. Ya ha habido reacciones de parte de la Cancillería colombiana al anuncio del Pentágono condenando la acción e instando a los Estados Unidos a cumplir, dice, normas de derecho internacional. Pide utilizar el diálogo como herramienta para aclarar este tipo de situaciones. De esta manera lo señalaba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza la destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico en el Océano Pacífico por parte de los Estados Unidos. Colombia hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a que cese estos ataques y lo insta a respetar las normas que dicta el derecho internacional. El gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar a través de los canales diplomáticos para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas. Vamos inmediatamente a revisar algunas cifras. Según datos de la ONU, aproximadamente el 74% de la cocaína que llega a los Estados Unidos proviene de Colombia y Ecuador, esto a través del vector del Pacífico Oriental, utilizando puertos claves y en estos países las rutas marítimas que conectan con Centroamérica y México. Por ejemplo, embarcaciones como lanchas rápidas, las Go Fast,
Barcos pesqueros, yates y semisumergibles transportan la droga desde Colombia y Ecuador hacia México con puntos de entrada en estados como Oaxaca, Chiapas, Colima y Sinaloa, para después ser trasladadas por tierra hacia los Estados Unidos. Junto con bandas transnacionales, estos grupos han desatado más baños de sangre en suelos estadounidenses que otros grupos terroristas combinados. Son lo peor de lo peor. Ahora debería estar claro para todo el mundo que los carteles son el ISIS del hemisferio occidental, en adición a su monstruosa violencia como cortar las cabezas y quemar a sus enemigos vivos y quemar gente inocente viva, de hecho. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Un gusto darle la bienvenida en Estados Unidos a Guillermo Cueto. Él es oficial en retiro de Seguridad Nacional Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica. Gracias por estar con nosotros, señor Cueto. Un gusto tenerlo el día de hoy en Ángulo. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias. También en Colombia voy a saludar y dar la bienvenida al mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en las fuerzas militares y asuntos de seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes a ti, NTN 24, y a los demás panelistas. Gracias por estar aquí. También la bienvenida a Andrés Usuga, oficial naval en retiro, miembro de la Reserva Activa, además experto en oceanopolítica. Gracias por estar con nosotros. Esto es Ángulo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a ti, al canal, y un saludo especial para mis compañeros de panel. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted, señor Cueto, luego le doy la palabra Andrés Usuga, termino con Germán Rodríguez con respecto a lo que ha sido esta incursión. Vemos una lucha indetenible por parte de Estados Unidos en voz de Donald Trump, quien ha tenido varios entredichos con quienes están ahora al mando de estos países, en el caso de Colombia, Gustavo Petro, en el caso de la usurpación del poder en Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, dice, en el Caribe vamos a actuar, en el Pacífico también. El Pacífico, sin duda alguna, está dominando este tráfico de drogas. Hay una combinación de costas extensas, de selvas, de manglares, que hace casi imposible, quizás imperceptible, el control en esta zona. También hay muchos puertos ubicados estratégicamente. Estoy hablando de un puerto que hay en mi ciudad, en Guayaquil. También tenemos el puerto de Manta, Buenaventura, Manzanillo, Mazatlán, algunos otros que permiten camuflar cargamentos ilegales en estos países que conforman el Pacífico. ¿Cuál es esta reacción ante lo que ha emprendido Estados Unidos? Lo escucho, señor Cueto. Adelante. Muchas gracias, Ruth. Lo importante en esto es que hay una eclecticidad, o sea, él está mencionando no solamente las operaciones marítimas, que han sido sumamente efectivas, pero también ha mencionado en varias ocasiones las operaciones terrestres. Y como tú bien mencionaste, hay costas, pero hay también puertos escondidos, hay manglares, hay zonas terrestres, que son centros de acopio, de distribución y de logística terrestre. O sea, esto encaja perfectamente con lo que ha dicho recientemente de que fuerzas especiales de los Estados Unidos, y habló de distintas agencias de los Estados Unidos, iban a tomar acción directa para neutralizar este tipo de logística terrestre. Y yo creo que es una complementación que es parte de una ecuación que es indispensable. Lo marítimo ha salido fantástico, hay mucha cobertura, no solamente a través de naves, sino a través de satélites, de medios aéreos, etcétera,
electrónicos y de otros medios que los Estados Unidos tienen para captar todo ese tipo de tráfico. Pero lo que yo veo que tiene que entrar en ejecución rápidamente es la parte operativa en tierra. La parte operativa en tierra no necesariamente son ataques, como se ha mencionado anteriormente, de aviones o de cohetes, etc. Las operaciones especiales que se hacen en tierra son totalmente o prácticamente o sea, no se distinguen, no son conocidas, son letales, pero son muy calladas. Así que es posible que ya estén en marcha este tipo de operaciones, pero yo creo que se va a ver el resultado y se va a conocer públicamente el resultado de operaciones terrestres por fuerzas especiales. Vamos a ahondar más adelante, señor Cueto, lo de las operaciones terrestres, también importantes, partes de esta estrategia. Voy a escuchar inmediatamente al señor Rodríguez con respecto a esta pregunta, hablando un poco, ahondando sobre lo que las fuerzas estadounidenses han atacado, al menos eso han anunciado en las últimas horas, 2 embarcaciones que presuntamente transportaban droga, esta vez en aguas del Pacífico. Así lo ha confirmado al menos el Pentágono. ¿Cómo ve esta actuación que ahora se amplía ya no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico? Adelante. Bueno, hay que aplaudir lo que está haciendo Estados Unidos para quitarnos el flagelo del narcotráfico. En Colombia, el narcotráfico es lo que ha podrido la sociedad y la política. El problema es que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro dice que va a sacar a los militares de las bases colombianas, los militares de Estados Unidos que se encuentran en bases como Tolemaida, como en la base naval RC Bolívar, en diferentes partes en el Pacífico, dándonos instrucción para poder trabajar con los Estados Unidos. Así, de primera medida, vamos a ver que hay un rompimiento de relaciones militares y no vamos a poder actuar conjuntamente con los Estados Unidos. La droga en Colombia sale por los 4 departamentos del Pacífico y sale por Venezuela. Venezuela tiene una frontera porosa de casi 2.200 kilómetros. Entonces, lo que sí hay es que festejar lo que está haciendo Estados Unidos. Petro se pone de parte de Nicolás Maduro, apoyándolo a la dictadura y criticando las operaciones que se están realizando con los buques de los Estados Unidos. Gracias por esta primera intervención. Lo escucho ahora, señor Usuga, su turno, con lo que han dicho sus antecesores, quienes le han precedido en la palabra, y reiterar esto que ha afirmado Hegseth en Estados Unidos, que ha dicho que la inteligencia estadounidense justamente tenía información sobre las embarcaciones que han sido atacadas últimamente y consideraban que estaban transportando drogas en aguas internacionales. Esto para referirnos en este primer punto, y luego vamos a dar paso ya a las declaraciones que ha dado también Gustavo Petro con respecto a estas personas que están a bordo de dichas lanchas cuestionadas por Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí, yo creo que hay algo importante que es determinar o separar varios escenarios, como son, una cosa es el tema en el Caribe, con costas de Venezuela y con las costas que tiene Colombia sobre el Caribe, y el otro escenario es el Pacífico, donde Colombia también tiene pues un gran litoral, pero también está Ecuador, que lo venían mencionando anteriormente, inclusive dentro de las intervenciones. Ecuador y Perú, porque el Pacífico pues evidentemente es un mercado muchísimo más grande que es Asia y que es la costa oeste de los Estados Unidos. En esos 2 escenarios creo que se plantean 2 situaciones distintas. Incluso vi como en el Caribe que se está dando una situación geopolítica sobre el tema del régimen de Maduro en Venezuela, el cartel de los soles. Esto habría que mirarlo con mucho detenimiento porque es la excusa, por decirlo de cierta forma, pone a buques de la US Navy y de los US Marine Corps a asediar las costas venezolanas apoyándose desde sus bases de Puerto Rico. Esta es una situación. La otra, que es el ataque que se está también haciendo ya a 2 lanchas, de las 9 lanchas que se han atacado, 7 han sido en el Caribe,
por medio de estas tropas de la Navy. En cambio, en el Pacífico, fíjate que hablaban de la Coast Guard. Entonces son dos escenarios distintos. ¿Por qué? Porque la Navy y los Marines, que son militares, pues generalmente tienen unos roles evidentemente militares que son de defensa, de guerra, dependen de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, dependen de la Secretary of Navy de los Estados Unidos. En cambio, la Coast Guard no depende necesariamente de allá, sino de la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque la Coast Guard, busca evitar delitos en mares jurisdiccionales de los Estados Unidos. En cambio, la Navy pues tiene frentes abiertos o ha tenido frentes abiertos de guerra en varias partes del mundo. Yo creo que si no alcanzamos a distinguir primero eso, puede ser que nos enredemos, y luego, como tú lo dijiste también, es importante distinguir qué tipo de personas van en esas embarcaciones en las 9 bombardeadas, porque una cosa es el tráfico ilegal de personas, otra cosa es el narcotráfico, y no sabemos aún si la información de inteligencia que ha estado llegando a tanto las tropas del Caribe como a las tropas del Pacífico, que lo acabamos de decir son distintas, podemos determinar que en las dos ocasiones están dando de baja, como se dice en términos militares, a narcotraficantes puros, o si eran migrantes, o si eran pescadores, como creo yo de forma muy errática lo ha dicho el presidente de Colombia. El presidente de Colombia, justamente con eso, antes de pasar, Guillermo Cueto, a las incursiones terrestres que mencionaba, quiero de los tres también una reacción sobre las declaraciones o los justificantes, no sé cómo decirlo, los calificativos que da el presidente de Colombia, que ha considerado, o al menos eso lo ha dicho, a los tripulantes de las narcolanchas que han sido atacadas por Estados Unidos como pobres, como inocentes, lo ha dicho, y Petro ha calificado como, o los ha llamado obreros del narcotráfico, que por necesidad prestan un servicio. Escuchamos al presidente de Colombia y regresamos a comentar. Empiezo con Guillermo Cueto. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza. Entonces, señor Cueto, ¿qué podemos expresar cuando una de las partes involucradas, en este caso el presidente de un país como Colombia, tiene estos calificativos con algo que Estados Unidos dice tenemos pruebas suficientes de que estas embarcaciones transportaban droga, y que venga un presidente a decir que son obreros que trabajan al servicio de algo absolutamente ilegal, pero que por necesidad quizás lo están haciendo? Gracias, Ruth. Yo creo que brevemente voy a enmarcar un momento a Petro, porque Petro, todos sabemos la procedencia, el génesis de él desde el punto de vista terrorista, etc. Pero Petro estuvo recientemente aquí en los Estados Unidos participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tuvo la osadía y la falta de respeto que salió a las calles y había una manifestación semipacífica, porque en estas manifestaciones han habido agresiones a agentes federales, a agentes locales de la policía, etc. Se paró en una tribuna improvisada y le dijo a las fuerzas militares de los Estados Unidos, o sea, a los soldados de los Estados Unidos, que se sublevaran contra el gobierno de los Estados Unidos y que no obedecieran órdenes. Eso enmarca la mentalidad, la conciencia y el protagonismo real de Petro. En cuanto al ángulo de obreros y de que son gente pobre, él mismo está diciendo que hay una necesidad social, que hay una carencia de atención del gobierno a estas personas que están tan pobres que tienen que recurrir, según él, a las drogas o a traficar las drogas para cubrir necesidades básicas. O sea, él se está autocriticando o autorreprimiendo, no reprimiendo, pero se está autodefiniendo como un fracaso desde el punto de vista de presidente
y de distribución equitativa en la capacidad de producción, en la capacidad, diversidad agrícola, etcétera, de tanto los obreros como los campesinos, como la sociedad civil. Quiero escucharlo también su reflexión con respecto a estas declaraciones, señor Usuga, que ha dado el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Y ahí voy a salir un poco de los temas geopolíticos y me voy a ir específicamente en el rol de abogado, que también soy, y es absolutamente desacertado que un jefe de Estado, jefe de gobierno, como lo es el presidente de Colombia, pues tenga una discapacidad, podríamos afirmarlo así, de distorsionar la realidad, como si los verbos rectores sobre el delito de narcotráfico, no solamente en el Código Penal colombiano, sino en los códigos penales de todo Occidente, no involucraran a quien produce, a quien comercializa, a quien distribuye, todos ellos en los mismos tipos penales de narcotráfico. Y yo creo que no lo hace de forma inocente, lo hace de forma bastante consciente, ya con los objetivos políticos como socio del señor Nicolás Maduro, que está pues más que enredado con los indictments que tienen en los Estados Unidos. Y yo creo que está, como decimos aquí en esta tierra, resteado. O sea, el señor está jugado por defender a toda costa a lo que le dé una actividad ilícita como es el narcotráfico. Siempre lo ha venido haciendo, siempre lo ha hecho como congresista durante 25 años, siempre la defendió, pero podría ser que las declaraciones, por ejemplo, de Hugo El Pollo Carvajal en el condado sur de Nueva York, que el señor general Figueres o que el señor Cliver Alcalá, 3 generales venezolanos que están haciendo toda la delación ante las autoridades judiciales norteamericanas, ojo, que es distinto a autoridades gubernamentales judiciales. Yo creo que el señor está jugado con su defensa por el narcotráfico y empieza a tratar de justificar a pescadores o a narcotraficantes, transportadores en las lanchas, como unos simples obreros del narcotráfico. Creo que es absolutamente desafortunado y tendrá consecuencias jurídicas no solamente para él, sino para parte de su gobierno también. Señor Rodríguez, preguntarle, ¿en qué concuerda con lo que ha dicho en este caso el señor Usuga? Y preguntarle, por supuesto, Petro, el presidente de los colombianos, está relativizando quizás el crimen, y también cuánto usted cree que este tipo de declaraciones, que para él son cuestiones de palabras, de mal utilizados los términos, reafirman o confirman, por decirlo de alguna manera, este calificativo que le ha dado Trump a Petro cuando a principios de semana lo llamó líder del narcotráfico, algo que primera vez en la historia se le ha dicho a un presidente en funciones en Colombia. Bueno, si Estados Unidos está diciendo que Petro es el líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas completamente. Petro es aliado del terrorismo mundial. Recordemos que él siempre ha peleado por la legalización de las drogas, pero analicemos el por qué. En la campaña presidencial lo apoyaron fuertemente las FARC y el ELN. ¿Quiénes son estos grupos? Son los grupos narcoterroristas más grandes de Colombia. Bien lo dijo alias Calarcá, por parte de las disidencias de las FARC, y alias Silvana por el ELN. Recordemos que también en la campaña presidencial de Petro, él empezó a lo que se llamó el Pacto de la Picota. Para las personas que están en el exterior, la Picota es una de las cárceles más peligrosas que hay en Colombia, donde el hermano de Petro fue a hablar con narcotraficantes. Y hoy muchos de los narcotraficantes que están pedidos en extradición por los Estados Unidos, Petro los acogió, los abrazó, les dio una especie de indulto como gestores de paz.
Incluso hace pocas semanas la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, también hizo un recorrido por las cárceles hablando con narcotraficantes. Aquí muy claro que cuando Petro intenta limpiar el nombre de los civiles que están en las lanchas del narcotráfico, que fueron destruidas por los Estados Unidos, hay actores materiales y hay actores intelectuales. La persona que llevaba una lancha con droga a los Estados Unidos con 500, 400 o 2 toneladas que caben en los submarinos que han encontrado, submarinos artesanales, sabe que está cometiendo un delito. Entonces, para resumir, si Estados Unidos dice que Gustavo Petro es el líder del narcotráfico, comenzando, yo personalmente creo que así es, pero Estados Unidos en los próximos días sacará las pruebas. Vamos a seguir hablando sobre estas pruebas, más sobre este tema. Luego del corte comercial, ahora me debo ir a pagar anunciantes. El conflicto diplomático también lo vamos a poner sobre la mesa entre Estados Unidos y Colombia, que escala cada vez más, luego de que Estados Unidos pues haya arrancado estos ataques a lo que ellos denominan narcolanchas en el Caribe, en el Pacífico. Bueno, Petro se ha referido al tema en una alocución de que el gobierno de Donald Trump está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Seguimos en Ángulo a propósito de las declaraciones entre Trump y Gustavo Petro, que han entrado en una guerra de palabras, sube, baja de tono en medio de la peor crisis entre dos países que por décadas, Estados Unidos y Colombia, han tenido unas relaciones, una de las más estrechas en nuestra región, en América Latina. La Casa Blanca se ha pronunciado ayer sobre la situación con el país sudamericano, con Colombia, preguntada sobre qué pasos podría tomar el gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral. La portavoz de la administración de Trump, Caroline Leavitt, ha respondido: no creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento. Un día antes, recordemos, Donald Trump ya había calificado a Petro de matón, de mal tipo, que fabrica muchas drogas. En una conversación con reporteros en el despacho Oval, así lo decía el presidente, y agregó que el presidente de Colombia ha hecho mucho daño a su país. Seguimos aquí en Ángulo. Guillermo Cueto, nos quedaba del bloque pendiente hablar sobre las intenciones del presidente Donald Trump, que ha dicho en más de una ocasión tiene autoridad legal para bombardear o continuar bombardeando estos barcos en aguas internacionales, y también señaló en su momento que podría acudir al Congreso de los Estados Unidos si decide ampliar los objetivos en tierra. ¿Cuáles deberían ser estos pasos a seguir? Hay bloques, un bloque de los demócratas que está en contra de estas actuaciones, pero ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que él de pronto decida ampliar estos objetivos en tierra? Luz, yo creo que de la óptica que yo lo veo es que el presidente Trump declaró a Maduro como el líder de un cartel de narcotráfico, terrorista, etcétera, etcétera, y presidente ilegítimo. O sea, al declararlo como un blanco, por ser el líder de un cartel de narcotráfico que va en contra de la seguridad de los Estados Unidos y pone todas las pruebas, y la mayor prueba que el presidente tiene para expresar esas pruebas que se tiene dentro de la comunidad de inteligencia y del gobierno es el despliegue militar tan vasto que ha hecho en todo el Caribe y en el Pacífico ahora. Así que yo creo que Petro cae de acuerdo a la semántica y la mentalidad que yo percibo del presidente Trump en el mismo marco. Al definirlo como líder de un cartel o líder narcotráfico, él está diciendo cosas que estoy seguro que está respaldado con pruebas que no han salido. Se sabe el precedente de Petro, pero las pruebas específicas, como se han sacado a través de una serie de fases sobre Maduro, todavía no han salido de Petro, pero estoy seguro que las tenemos, y eso se va a exponer, y eso va a ser los parámetros y el paradigma que va a convertir a Petro, en mi opinión,
como un blanco primario del presidente y bajo la jurisdicción y la potestad presidencial de defender la seguridad de los Estados Unidos contra una persona que dirige operaciones en contra de esa seguridad de los Estados Unidos y del hemisferio. Mayor Rodríguez, quiero saber en qué concuerda o discrepa con lo expresado por el oficial Cueto y también pues comentar sobre lo que dice en este caso Venezuela, o mejor dicho Nicolás Maduro, que ha afirmado en más de una ocasión que el despliegue de estos barcos, de estos aviones de guerra estadounidenses en el Caribe no están buscando combatir el narcotráfico a criterio del madurismo, sino amenazar la soberanía misma del país, de Venezuela, y ejercer presión contra Nicolás Maduro. Bueno, a Nicolás Maduro la única forma de sacarlo es por una acción contundente y Estados Unidos tiene que realizar esta acción contundente. Ellos ya tienen las informaciones de inteligencia donde está no solo Nicolás Maduro, sino Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que recuerden que la recompensa por ellos es de $90 millones por estos tres cabecillas del cartel de los soles. Sin duda la incursión militar que se realizaría en Venezuela tiene que pasar por el Fuerte Tiuna, alguna de las bases en Venezuela, pero también si llega a haber algún tipo de operación beta, operación de bombardeo, van a caer allí campamentos del ELN. Recordemos que a Venezuela el ELN hacen parte de la policía urbana dentro de Venezuela, son los que están entrenando a los colectivos chavistas y sin duda alguna ya está arreglado es en la parte militar donde van a caer, donde van a ser los ataques al interior de Venezuela por parte de los campamentos del ELN, que increíblemente tienen resorts, tienen sitios donde entrenan a los propios guerrilleros y entrenan a la Guardia Militar venezolana. Esperemos a ver qué pasa, porque si no hace algo Donald Trump, el beneficiado directamente va a ser Nicolás Maduro, pero también va a ser Gustavo Petro, que ellos están acudiendo a un nacionalismo. Claro, los está atacando la gran potencia y ellos se están así convirtiendo en mártires. La historia nos ha demostrado que utilizar esa técnica de mártires les da resultado y eso es lo que está esperando tanto Nicolás Maduro como Gustavo Petro en Colombia. Oficial Usuga, adelante. Sí, yo creo que es importante distinguir algo y es como tres escenarios que vienen presentándose para los países también. Mira, en Venezuela no se tienen tantos registros sobre el tema de cultivos, por ejemplo, pero el cartel de los soles y con el apoyo ya desde el punto de vista geopolítico de la propia Rusia, de la propia China, de Irán y de todos estos países que simplemente por tener un aliado en la región en contra de los Estados Unidos, pues tienen todo ese apoyo, incluyendo a Siria con Bashar al-Assad, que ya está en Moscú. Entonces, allá no hay cultivos, pero está la distribución y la salida de ese narcotráfico hacia las costas de África, hacia Europa y un poco también en el cruce hacia el Caribe, hacia la costa este de los Estados Unidos. Colombia es la más afectada de todas en los temas de crecimiento de cultivos. El señor Petro lo que está diciendo hace un buen tiempo es que nunca se había incautado tanto narcotráfico como hasta ahora, pero claro, ¿cómo no se va a incautar muchas más toneladas de droga si es la medida, si se están incrementando los cultivos de forma exponencial? Es un tema de simple matemática. Y fíjate el tema con Ecuador, qué tan complicado. A pesar de que está siendo víctima del narcotráfico desde el puerto de Guayaquil, inclusive con los carteles albaneses y los carteles mexicanos metidos ahí en el propio Guayaquil, contra el gobierno del señor Noboa en Ecuador, no hay ningún tipo de manifestación en contra, no hay ningún tipo de insultos, amenazas, agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ese escenario de lo que se llamó en algún momento la Gran Colombia hace 200 años, es importante distinguirlo de Caracas a Bogotá y a Quito
y creo que es lo que está haciendo de forma muy acertada la Secretaría de Estado en cabeza de Marco Rubio, que adicionalmente tiene unos intereses especiales, creería uno, con Colombia, porque tiene un vínculo familiar con este país. Entonces, creo que hay que hacer una prospectiva importante de lo que viene, y concuerdo con mis dos compañeros de panel en que creo que no se atrevería a decir lo que ha dicho el señor Donald Trump, tanto el lunes como el miércoles, creo, o jueves, sobre el líder del narcotráfico y sobre que le ha hecho mucho daño a este país, que es absolutamente cierto y estoy de acuerdo, el señor Gustavo Petro, sin tener algún tipo de pruebas, pero lo que hay que saber es de dónde están saliendo esas pruebas, si son de las declaraciones de los ex cartel de los soles, o inclusive también de un personaje tan nefasto que creo que ya está negociando también, como alias Fito, que era el gran líder narcotraficante de Ecuador. En Ecuador. Así es, y que ahora está pagando condena en los Estados Unidos. Vamos a un corte comercial, regresamos inmediatamente con las conclusiones en ángulo. Volvemos. Donald Trump ha advertido que su administración simplemente va a matar, lo ha dicho textualmente, a quienes trafiquen con droga, ha señalado que los carteles del narcotráfico son el ISIS del hemisferio occidental. Tiempo de las conclusiones en ángulo. Hemos puesto sobre la mesa de debate estas declaraciones, los operativos que se están dando o operaciones que se están dando en el Caribe y también en el Pacífico. Empiezo con Guillermo Cueto, sus conclusiones, por favor, en un minuto, para luego escuchar a mis otros panelistas. Gracias. Yo creo que hay que pensar primero que nada en la mentalidad conceptual y práctica del presidente Trump y del equipo que Marco Rubio y son otras personas muy allegadas a él que están configurando la política exterior y esta operación para los Estados Unidos. El tema principal es la seguridad nacional de los Estados Unidos y esa es la prioridad, y yo creo que el paso primero y el paso tal vez más fácil inicialmente es la eliminación de Maduro. No me refiero a la eliminación cinética o matar a Maduro per se. Me refiero a la extracción de Maduro por medio de la FAN, o sea, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Nacionales Bolivarianas, y el SEBIN, o sea, la inteligencia del régimen de Maduro que está cerca de él. Si lo pueden aislar por las fracturas que hay dentro del FAN y del SEBIN que se conocen y las penetraciones que las distintas agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de otros países que tienen dentro de estas organizaciones pueden hacer, si ellos pueden aislar a Maduro, se puede extraer a Maduro y empezar en la neutralización del cartel de los soles, ahí va a empezar la neutralización del Tren de Aragua, la neutralización de la logística con el cartel de Sinaloa y la entrada de las drogas a los Estados Unidos y los operativos, como decíamos anteriormente, que tú lo mencionaste, Cruz ahora, de Hezbollah, que están en este momento en Venezuela y dentro de los Estados Unidos, y por lo tanto el tema de seguridad nacional se mitiga y se mejora. Gracias, señor Cueto. Voy a darle la palabra a Mayor Rodríguez también en un minuto. Su conclusión, adelante. Bueno, ya es hora que Estados Unidos muestre resultados contundentes, ataques quirúrgicos, haga lo que tenga que hacer en Venezuela. Venezuela no puede seguir con la tiranía porque nos está afectando a todo el hemisferio que está politizado. Nunca habíamos tenido tanta rivalidad y todo le está favoreciendo a Gustavo Petro, que solamente en 244 días vamos a saber quién es el nuevo presidente, y espero que sea de derecha el nuevo presidente y que Donald Trump entienda la importancia del hemisferio para que apoye al próximo presidente de Colombia. Gracias. Termino con usted, oficial Usuga, lo escuchamos. Gracias, sí. Yo creo que hay un punto de quiebre en la lucha contra el narcotráfico que nació desde el año 72 con el presidente Nixon, y creo que es Donald Trump el que va a hacer ese punto de quiebre, y lo hizo precisamente el Tren de Aragua con todo lo que venía presentándole, porque pues, el tema de México es recurrente, el tema de la dictadura viene en Cuba, viene en Nicaragua,
el tema con Venezuela se revienta es por Tren de Aragua, por Venezuela, por lo que llega de violencia a las calles de los Estados Unidos, y lo vimos por televisión en las calles de Filadelfia, en Nueva York y de otras ciudades de los Estados Unidos. Creo que lo que se viene es simplemente tratar de arreglar esto, porque adicionalmente está cambiando la ecuación ideológica en toda Latinoamérica, que le conviene bastante al presidente Donald Trump como una nueva hegemonía o una renovación de la hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio. Muchísimas gracias. Gracias también. Pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Guillermo Cueto, oficial en retiro de Seguridad Nacional Ejecutiva de los Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto tenerlo, señor Cueto. Un placer. Gracias. También mi gratitud para el mayor Germán Rodríguez. Él es líder nacional en reserva. Nos ha acompañado también a esta hora desde Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a los panelistas, y ojalá tengamos noticias próximas contra el régimen de Nicolás Maduro. Gracias. También mi gratitud para Andrés Usuga. Él es oficial naval en retiro y también miembro de Reserva de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo especial para ti y para todos los que ven este canal tan importante. Gracias. Esto ha sido Ángulo de NTN 24. Ustedes sigan con la señal de nuestra cadena internacional. Enseguida más información y el análisis respectivo del acontecer mundial.